Segunda parte de mi viaje en la selva del Amazonas, cuando me interné por Ecuador a vivir a la selva profunda. ¿Y sabes por qué? Segunda parte, y voy a ir contando una vez a la semana capítulos, porque es una larga experiencia que me marcó un antes y un después. Y yo creo que, más allá de ser psicólogo, filosofía y todo eso, detrás de mí hay una historia. Y hay hechos, traumas de infancia, que algún día los conversaremos, son cosas muy íntimas, muy privadas, pero también algún día los tocaré. Hay hechos en la vida que me marcan profundamente. Y hubo un antes y un después en mi vida, que fue cuando a los 19 años aproximadamente viví aproximadamente un mes con estos aborígenes que eran caníbales. Entonces quiero relatarte algunas cosas. Una, me he dedicado a leer, y te lo sugiero, ponte en YouTube y ve las tribus aborígenes primitivas de la selva del Amazonas o de otras tribus. ¿Con qué te encuentras? Te encuentras con que ellos viven en un mundo con sus ideas y sus creencias que son muy distintas a las nuestras y juzgadas desde el presente pueden sonar casi demoníacas, como cortarle la cabeza a sus enemigos, como que me saqué esa idea que tenía cuando joven de pensar que los seres humanos, como decía y lo he dicho muchas veces, algunos pensadores, que los hombres nacemos buenos y la sociedad nos transforma en malos. Yo no creo que tenga que ver con un tema de bueno o malo. Yo creo que tiene que ver con el tema de los contextos. Vivir en la selva del Amazonas es, ay, ¿cómo lo digo? Yo creo que lo más parecido al infierno. La selva profunda del Amazonas. ¿Y por qué digo el infierno? Porque ahí todos se comen. Ahí no opera la ley del más fuerte, como decía algunos pensadores. Ahí apela la zona de la sobrevivencia. Pero también hay mucha crueldad. Mirado desde aquí, desde el siglo XXI, si tú te pones a revisar las historias, las creencias que tenían estas tribus, no solamente esta tribu, sino que muchas tribus aborígenes, tenían unas creencias increíbles. Increíbles, que tú las lees y dices, bueno, esto es esquizofrenia. Y yo no quiero juzgarlo, no quiero ser juez de ellos. Pero tuve una experiencia que muy pocos seres humanos pueden contarla. Fue en los años 70 y tanto. Hoy día, después pasado, no sé, 40 años, claro, es distinto. Ya se han descubierto, todavía quedan, dicen que todavía sospechan que hay tribus primitivas muy aborígenes. Eh, Síntesis, no quiero aburrir. Eran seres muy belicosos. Segundo, primera experiencia, vamos por orden. Cuando llegué con esta monja, que ya lo conté y puedes revisarlo en capítulos anteriores, una experiencia increíble, increíble. Llegar con una monja, a una tribu de aborígenes primitivos caníbales, no eran cualquieras, donde habían cráneos que habían tenido de sus comillas, captores. Descubrí, lo primero que me llamó la atención es que vivían de noche. No todos vivían en rucas, en una especie de ruca, una cosa muy rudimentaria, donde vivía el cacique con su familia y como a 1 kilómetro, después lo fui entendiendo, vivían de la misma tribu, vivían alejados, pero como circundando el lugar donde vivía el cacique, que vivía con sus 2 hijos, sus hijas, algunas mujeres que no sé muy bien si eran sus parejas, no eran sus parejas. Vi la pugna que había entre los hijos. Ambos querían heredar el trono. Vi un cacique que era un dios venerado
temido, admirado, no sé si amado y odiado, pero al cual todo el mundo le rendía pleitesías. Era como los mamíferos primitivos que tienen una escala jerárquica en general muy acentuada. O sea, ¿qué descubrí? Que esto de que todos en una mesa redonda llegaba la comida y entonces se partía en partes iguales, en el caso que yo viví, tal vez en otras tribus, tal vez las menores, eso no existía. El cacique comía todo lo que tenía que comer y las sobras eran para el resto. Vi que la sexualidad se practicaba los hombres con los hombres, no sé si las mujeres con las mujeres, pero distinguían el sexo por placer y el sexo por reproducción. Y el sexo por placer era entre hombres, donde participaba el padre, los hijos y otros. Lo segundo que descubrí que eran, en general, permanentemente estaban drogados, principalmente en la noche. Tomaban infusiones que yo no tomé, no entré, no accedí a eso. Y cuando se drogaban se transformaban en verdaderos, no sé, no quiero ser peyorativo con ellos tampoco, quiero ser respetuoso, pero eran con una psicopatía severa, un estado de alteración de conciencia, un estado, comillas, de locura, donde practicaban orgías y en eso se pasaban prácticamente la noche. Cuando empezaba el atardecer salíamos a cazar. Algunas veces me invitaban y a veces otras no. Se alimentaban principalmente de distintos animales, de insectos, de plantas muy pocas. Yo vi muy pocas plantas, salvo las infusiones que hacían, parece, para las drogas. Pero principalmente salían a cazar un tipo de monos, porque ellos, entre otras creencias, había un tipo de monos que no los cazaban porque pensaban que era la reencarnación de su antepasado y que los protegían. En cambio, habían otros monos o piezas mayores de simios que sí los cazaban con flechas, y más que con arco eran con flechas con punta envenenada, donde usaban huesos de animales como armas. Y lo otro que me llamó la atención profundamente es que ellos vivían en permanente guerra, conflicto con otras tribus de aborígenes también caníbales y muy violentos. Y que la presa mayor era robarle la esposa al cacique contrario y raptarla, y se la llevaban a vivir con ellas. No sentí que vivían en un estado de paz y armonía con la naturaleza. Vivían en un estado de sobrevivencia donde la naturaleza es muy violenta, muy peligrosa. Plantas venenosas, caimanes, felinos peligrosos, las hormigas, que eran por millones. Y ahí descubrí que hay una selva más profunda. Segundo, una selva oscura, muy oscura. Para ver la luz, escalaban árboles de 20, 30, 40 metros y de ahí observaban y bajaban. Eran grandes, muy atléticos. Vivían prácticamente desnudos, con unos taparrabos donde su pene lo cubrían con algo de cuero, y las mujeres también, y sus pechos desnudos. No tenían pudor a eso. Y los niños, me llamaba la atención, los niños eran curiosos. Los niños fueron los que primero se acercaron a mí porque yo pasé, no sé, 2, 3 días sin que nadie se acercara a mí. Salvo los niños, que eran curiosos, como que querían jugar. Los niños son niños en todas partes del mundo, parece. Eran como juguetones, como curiosos, primero de lejos me miraban y poco a poco se fueron acercando y logramos tener una pequeña relación. Con los hijos del cacique, que eran más o menos de mi edad, un poquito menor tal vez, paréntesis, el promedio de edad de esa tribu de aborígenes y en general de los aborígenes y de los hombres primitivos, estamos hablando de 100.000 años atrás, 50.000 años atrás,
200.000 años atrás, que se calcula cuando llegó los seres humanos como humanos al mundo. Todavía no hay acuerdo, porque todavía no nos ponemos ni siquiera de acuerdo qué es un ser humano. Ya, Homo sapiens. Ok. Entonces, segunda cosa que me llamó la atención, que yo llevaba algunas revistas y les mostraba cómo era el mundo, y era como si yo fuera un marciano, vestido con ropa, con una casaca, jeans, zapatillas, no sé, o bototo andaba, y con una mochila. Ese era todo mi vestimenta, con un pelo un poco largo, un poquito hippie, pero no de droga, sino que un poquito hippie, mi manera de vestir, con barba y todo. Era un ser para ellos extraterrestre. Es como si llegara un marciano. Y poco a poco se fueron adaptando. Pero llegó un momento, ya cerca del mes, en que yo descubrí que me iban a matar. Que yo era el pato de la boda. Creo que lo conté en el video anterior. Y sentí pánico. Porque me di cuenta dónde estaba metido. Esa experiencia, que es mi experiencia, es como yo lo viví, te puede servir a ti para entender que nosotros los seres humanos venimos de un largo peregrinaje, un largo camino, donde las ideas y las creencias eran de las cosas más extravagantes que te puedes imaginar, incluso esquizofrénicas. Como degollar al enemigo y comerle solamente el corazón y el resto del cuerpo, vísceras y todo lo tiraban al río, se lo comían los caimanes y otros. Pero ellos se quedaban con el corazón porque con el corazón permitían que sus enemigos perdieran la fuerza y esa fuerza la usaban a favor de ellos. Bueno, lee un poco, infórmate un poco, métete en YouTube y ve videos de tribus primitivas, porque ahí sale con los aborígenes que yo estuve, que mataron 5 no sé, pastores que trataron de entrar a vivir con ellos para llevar la palabra de Dios, cristianos. Pero los 5 fueron asesinados. A raíz de ese reportaje que lo leí, y entonces me entró la curiosidad de ir a vivir con ellos desde la inocencia, desde la estupidez, pero también de querer aprender y conocer desde mi propia fuente, porque siempre me ha gustado tener mi propio pensamiento y mi propia creencia de lo que es el mundo, del sentido de la vida, del sentido de lo humano. Y así como tú, para conocer a una persona terapéuticamente, ayuda mucho conocer la historia desde su infancia, incluso desde su creación, pero también de su entorno donde vive, que nos determina muchísimo, tal vez más que la propia herencia. También conocer la historia de la humanidad nos ayuda a permitir y entender dónde estamos. Es un largo tema. Espero te haya interesado. Que tenga un lindo día o el mejor día posible. Un abrazo. Tengo que acercarme y cortar. Chao.